Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive. Muy buena tarde, la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander les da una cordial bienvenida al conversatorio que se realizará en la tarde de hoy, Análisis del proceso constituyente en Chile. Los invitamos a compartir en sus redes sociales de este gran evento y a participar con todas sus preguntas. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Marconello Presti desde el país de Chile. Él es abogado del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia, España, y profesor de la Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también el doctor Gabriel Yáñez Canal. Él es profesor titular de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. A continuación, le doy el espacio al doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de escuela y quien moderará este evento. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, a todas, a este espacio que hemos denominado Análisis del proceso constituyente chileno, con el propósito de analizar la realidad chilena, que en algunas cosas podemos decir que es muy parecida en lo social y en algunas cosas en lo político a nuestra realidad colombiana. Por eso surge la idea, en este marco de conferencias que hemos venido realizando desde hace ya más de un mes, de análisis de coyuntura, el de mirar la realidad chilena, de analizar ese proceso constituyente tan interesante que se está dando y surtiendo en estos momentos. No hace mucho acabaron de tener elecciones para elegir los constituyentes que van a redactar una nueva constitución. Vivimos de cerca, conocimos todo el ambiente que se dio alrededor precisamente de este proceso y como vivimos también y conocimos todo lo que en su momento se vivió en el 2018 con toda esa agitación social que se dio en nuestro vecino país austral. Tenemos dos invitados de lujo, el doctor Rodolfo Marconi, quien es abogado constitucionalista y, por supuesto, conocedor de primera mano de este proceso que hoy queremos conocer aquí en Colombia y que de alguna manera queremos mirar si puede ser una salida a la problemática que estamos viviendo en Colombia. Y nos acompaña el profesor Gabriel Yáñez, profesor de nuestra alma mater, profesor de la Escuela de Matemática, agudo observador también de la realidad chilena y quien pues tiene unos vínculos muy cercanos con nuestro país, nuestro hermano país austral. Vamos entre ellos dos a establecer un diálogo, a analizar precisamente este proceso, a mirar las causas que llevaron a que hoy estén unos constituyentes redactando o con la tarea de redactar una constitución en Chile después de la constitución de Pinochet que se creía inamovible. Vamos a mirar también lo que se espera de ese proceso constituyente y cómo desde esa mirada y de esa observación del profesor Gabriel, cómo ha visto él el proceso en Chile, cómo lo ha vivido él como colombiano y cómo lo ve como a la luz de la realidad nacional nuestra, como una posible o no salida a nuestros conflictos sociales y políticos. ¿Qué podemos aprender nosotros de la vivencia y del proceso chileno? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué de ejemplo podemos tomar de allí? O si es solamente un proceso a la chilena o tiene una lección importante especialmente para nosotros. De eso vamos a hablar en este ejercicio académico con la participación de estos dos profesores y de antemano agradecerles por su tiempo y su disposición en este diálogo que vamos a tener en esta tarde. Profesor Rodolfo Marconi, bienvenido a la Universidad Industrial de Santander, a los predios, así sean virtuales, de la Escuela de Derecho y Ciencia Política.
le pediría el favor que nos contextualice usted como chileno, como profesor constitucional, de cómo llegó Chile a este proceso constituyente, las causas y cómo esas causas generaron esa salida constituyente que hoy está viviendo Chile, para después pasar ya a un análisis un poco más en detalle de lo que se espera de este proceso constituyente. Profesor Rodolfo, bienvenido a este conversatorio y nuevamente a la Universidad Industrial de Santander. Lo tiene apagado el micrófono, Rodolfo. El micrófono. En la parte abajo, izquierda inferior. Ahí sí. Ahora sí. Ah, bueno, vea. Sí, el anfitrión tenía que reactivarme. Quiero agradecer a don Javier y a la universidad en su nombre por esta invitación y a todos los amigos y amigas que están aquí. También al profesor Gabriel Yáñez, que vamos a tener esta tertulia del viernes por la tarde y podamos dialogar, ¿cierto? Y reconocer también nuestros procesos históricos, sociales, como parte de una misma mirada latinoamericana, ¿cierto? Entonces yo partiría contextualizando que el movimiento social del 2019, acaecido en octubre, es un movimiento de descontento que tiene múltiples dimensiones. No solo lo podemos explicar como un movimiento que se activa por una causa que es muy parecida quizá a la colombiana, que es una decisión unilateral de un gobierno, por ejemplo, de establecer un proyecto de ley, como pasa en Colombia, aumentar los impuestos afectando a la clase media, que yo entiendo que eso fue el detonante de este estallido social colombiano de este mes. El detonante en Chile fue un alza unilateral del precio de unos pasajes en la red del metro de Santiago, una red muy extensa, muy moderna, el orgullo de la ciudad, una ciudad como Santiago de Chile que tiene 8 millones de habitantes, donde el metro es utilizado por varios millones al día, una alza que no era muy significativa, pero sí simbólicamente, activa un proceso con los estudiantes. Y eso también es un símil lo que está pasando hoy día en Colombia, que los que llevan adelante el movimiento social son estudiantes, ¿no es cierto?, de universidades, secundarios. ¿Qué pasa en Chile? Eso era un síntoma, meramente, de un agotamiento, de una gran clase media, muy endeudada, y una clase también obrera o trabajadora, con pocas posibilidades de escalar, de subir su nivel de vida, y con un coste de vida muy elevado. En Chile, el coste de vida, Gabriel lo va a saber, es bastante elevado. Por lo tanto, también esa presión del coste de vida también era algo de verdad muy fuerte. Me acuerdo que el ministro de Economía de ese entonces le preguntaron por el alza de los precios de algunos alimentos y él dijo, pero bueno, bajaron las flores. Y diciendo, bueno, tenemos una balanza de inflacionaria muy buena en lo macro, pero la realidad era que habían presiones también, presiones por muchos factores que habían encarecido el valor, el costo de la vida. Esa es una dimensión, la dimensión económica. Por otro lado, existe la dimensión ecológica. Yo nunca la voy a olvidar. Y es parte quizás de un análisis que por lo menos en Chile tiene que suceder. Chile tiene uno de los 13 países del planeta que tiene tiene el índice más grave de sufrir perturbaciones climáticas por el calentamiento global, ¿ya? Y tenemos una intensa sequía en la zona central donde vive la mayoría de las personas.
donde Santiago concentra el 50% de la población, y la región donde yo vivo, que es Valparaíso, que es el puerto principal que mira el Pacífico y que conecta, ¿no es cierto?, el comercio con el Asia, también vive una sequía que tiene una repercusión, ¿no es cierto?, siguiendo la teoría junguiana, quizás del inconsciente colectivo, en cuanto a que también hay una presión ecológica en el inconsciente colectivo, por así decirlo. Tenemos problemas ambientales, que son, ya lo estoy describiendo como esta mega sequía. Luego también tenemos problemas en el sur de Chile, frente a una nación indígena como el pueblo araucano, que reivindica un derecho ancestral a la tierra, a la autonomía, y en una lucha bastante fuerte y intensa. Luego en Chile tenemos el grave problema de una desigualdad. Tenemos una gran clase media, y esa desigualdad viene por el acceso a bienes y servicios, específicamente la educación superior. También es pagada en Chile la mayoría de ese servicio, aunque hubo una presión social en los gobiernos socialdemócratas de establecer una educación gratuita y de calidad, y que fue una reivindicación de los estudiantes, que luego se levantaron también en 2019, pero también muchos de esos estudiantes que se levantaron habían sufrido la política neoliberal de los gobiernos socialdemócratas de endeudarlos para estudiar, a través de créditos supuestamente blandos, de créditos que iban a permitir estudiar y acceder a el mundo profesional con sueldos acordes. Ese segmento de población se dio cuenta que estaban endeudados, tenían títulos, pero no tenían trabajo. Por lo tanto, esta crisis también social de los jóvenes desemboca en el estallido, como le denominan, que a mí me carga esa palabra, lo voy a explicar por qué, porque un estallido no conduce a nada. Pero en Chile es un evento, siguiendo a Zizek, al gran filósofo Zizek, es un evento porque permite cambiar algo de nuestra realidad. Y justamente esta serie de hechos que se relacionan, que estoy aquí escribiéndolos como precursores, ¿no es cierto?, del estallido social chileno, o el evento social chileno, son importantes para entender qué hay detrás de esta psiquis colectiva, de este inconsciente colectivo, que se movilizó en las calles con mucha fuerza, masivamente. Yo me acuerdo que un viernes de octubre, más de 1,5 millones de personas repletaron el centro de Santiago, y ahí yo fui a mi ciudad más cercana, que era Viña del Mar. Fuimos a la plaza Vergara, miles de personas también a marchar, a cantar, y fue bien una mezcla. Lo que pasa, también hay que entender que la sociedad chilena ha vivido desde 1980 una estructura neoliberal plena, lo que significó una atomización de la sociedad, una sociedad súper individualista, donde los barrios se fueron desintegrando para dar paso a construcciones megalíticas como edificios de 25 pisos, donde el mall, el centro comercial, sustituyó a la plaza pública. Por lo tanto, la privatización de la vida en Chile es muy grande. Es una sociedad que ha basado su crecimiento en una política neoliberal. Por lo tanto, salir a la calle ese año fue también reencontrarnos como ciudadanía. Entonces se produjo este efecto, que todos teníamos que reclamar por algo, que estábamos indignados por algo. Los ecologistas, porque teníamos un desastre ecológico y teníamos leyes súper laxas ambientales, aunque tenemos una fuerte institucional ambiental comparado con otros países de la región, ahí igual tenemos graves problemas. Luego la gente normal estaba asustada por la difícil capacidad de llevar adelante una vida digna, por los precios que subían, por los sueldos que no suben, y una gran clase media endeudada para estudiar, endeudada para ir a una clínica, endeudada para vivir dignamente. Por lo tanto, esta confluencia nos llama a la calle, a juntarnos, a conocernos también en los barrios que están tan separados por esta cultura del consumo en las megaciudades chilenas. Porque, bueno, a lo mejor en Temuco no va a ser tanto, o donde yo vivo en una región, pero en Santiago, en Concepción, que son las urbes más grandes, sí la vida está atomizada. ¿sí? Por lo tanto,
todo este conjunto de microeventos pudieron desencadenar este gran movimiento social que fue totalmente desarticulado, que no tenía un vocero, que no tenía una mesa común. Aquí estaban los estudiantes, aquí estaba la Central Unitaria de Trabajadores, aquí estaban los gremios de la salud, aquí estaban los gremios de la minería, los puertos, pero no había una vocería. En Chile esto fue totalmente muy espontáneo, y eso descolocó sin duda alguna al poder ejecutivo, que en Chile es fuertemente presidencial, es un poder hiperpresidencialista, donde el presidente es un colegislador, tiene poderes de legislador, de establecer vetos y de establecer urgencias legislativas. Si el presidente no mueve la ley, no se mueve. Por lo tanto, este poder verticalizado que se expresa en una constitución que nace en una dictadura militar es perpetuado por la democracia en transición, ¿ya? Y también perpetuado viviendo un modelo económico neoliberal que trae mucho flujo de dinero a Chile, constante, muchas inversiones de explotación de materias primas, como el cobre, o ahora el litio, la silvicultura, o sea, el cultivo de salmón en Chile, el segundo productor del mundo en salmón, con una depredación en las cuencas hidrográficas del sur de Chile muy grande, y ese malestar también de entender que esa riqueza era para algunos pocos, ¿ah? También fue desencadenando este evento de petición de un cambio de modelo, ¿ya? Yo me acuerdo que le preguntaban a los jóvenes, los periodistas, ¿qué quieren? Y ellos decían, queremos un modelo más humano, queremos un modelo social, económico, político y cultural. Entonces, esto es un resumen. Estoy tratando de ser lo más conciso y preciso que ustedes puedan vislumbrar las causas sociológicas de este evento que al final termina siendo jurídico, en el evento de transformación de una constitución nacida en dictadura y también prolongada en su vida por una transición democrática de 30 años. No podemos desconocer que gobiernos desde el socialismo democrático hasta el centro demócrata cristiano mantuvieron la constitución en sus grandes líneas neoliberales. O sea, el papel del Estado en Chile es en muchos sectores muy bajo. Aquí existe la educación normal, es la subvencionada, los colegios públicos son la minoría, la mayoría son subvencionados, las universidades, la mayoría son privadas o corporaciones privadas que reciben dinero público. Entonces, esta visión privatizada de la vida es una visión que acomoda mucho al neoliberalismo, que vive de transar y vender, ¿no es cierto?, los bienes y servicios a un precio estandarizado por el mercado. Ahora está con Javier, ahora es usted. Active el micrófono. Sí, bueno, escuchando digamos, esa precisión que hace usted sobre la situación social, ambiental, política, usted tiene un calificativo bien interesante, que la constitución de Pinochet, si pudiéramos llamarla así, es una constitución neoliberal, ¿sí? ¿Cómo frente a este estallido social, frente a esas causas que usted acaba de precisar así de manera sucinta, se dio la salida del constituyente, o sea, Oiga, Javier Alejandro, no sea descarado, ¿para qué me invitó si no me va a dar la palabra? Claro, profesor Gabriel. Ahora se va a engolosinar con Rodolfo, que de por sí le encanta hablar y hablar y hablar. No, claro, sí, ya. Que no convoquemos constituyente en el foro para yo poder expresarme libremente. Claro, claro, profe. Es que yo tengo que añadir algo, darle un contexto un poquito más general. Usted como observador a la presentación detallada, sí, como observador y como corresponsal exclusivo de la Escuela de Derecho en Chile, viviendo en la Patagonia, donde mi madre de vez en cuando me mandaba cuando yo me portaba mal y me decía, ¿sabes qué? Vete para la Patagonia,
pues me le hice caso al cabo de los años y aquí estoy en la Patagonia, como un observador modesto de esta realidad chilena que la verdad no sé si sea el calificativo más adecuado, pero es apasionante en el sentido de las cosas como se dan. Y a mi manera de ver, esto es una expresión de un quiebre de una sociedad que yo podría catalogar de alto nivel cívico. Chile, a ustedes les parecerá muy extraño porque se acuerdan exclusivamente del general Pinochet en el año 1973. Sin embargo, el siglo XIX, para no ir muy lejos, se rige por la Constitución de 1925, que surge precisamente también de una recuperación del poder por parte del presidente Alexandre, que había sido desalojado momentáneamente del sillín presidencial en esa época. Entonces decide, para asegurarse, después los militares mismos de los mandos medios recuperan el poder y se lo entregan nuevamente a Alexandre, que rápidamente convoca a una constituyente que le permita fortalecer el régimen presidencial que dura en Chile hasta los años 70. Entonces, todo eso, bueno, hay periodos naturalmente y es una influencia natural que siempre lo hemos sufrido todos los latinoamericanos, en particular Chile, es el papel que juegan los Estados Unidos. Entonces, era tanto el nivel de civilidad, diría yo, de Chile de esa época, que es el primer país en el mundo donde un gobierno marxista llega por elección popular. Eso es Salvador Allende en 1971. No lo dejan gobernar, por supuesto, no lo dejan gobernar los empresarios, no lo dejan gobernar Kissinger y sus aliados, o sea, el gobierno norteamericano, y es derrocado en forma violenta. Se produce un desangre masivo, asesinatos masivos, desapariciones, torturas que van a quedar, esa herida no termina de sanar nunca, y eso en alguna forma es lo que estamos viviendo hoy. Una sociedad que no aguantó, a pesar de que, en compensación a esos actos de barbarie, donde una institución como los Carabineros, apreciada y respetada en Chile, jugó un papel terrorífico, espantoso, con todos los detalles que ustedes de alguna forma o de muchas formas conocen. Entonces Pinochet asesorado por Friedman y los Chicago Boys, aconseja al gobierno, mire, es que esto aquí, ese problema, había un desbarajuste económico producido por el gobierno de Allende, naturalmente que no lo dejaron funcionar. Esto se resuelve empequeñeciendo el Estado, mejor dicho, entregándole el manejo del Estado, de la economía a los empresarios. Si algo sabemos nosotros los empresarios es manejar la economía, así que usted no se preocupe. Pinochet le dijo, perfecto, les entrego el país, hagan lo que tienen que hacer y yo les cubro las espaldas. Para que no haya mayor oposición, yo ejerzo una dictadura férrea que se extiende hasta el año 1990. Felizmente los chilenos en 1988, la alegría ya viene. En 1988, en octubre, también en ese plebiscito le dicen, ya no más a la dictadura. Sin embargo, ese modelo económico, y hay que reconocerlo, permite el milagro chileno. En términos económicos, nadie puede discutir en términos macroeconómicos que Chile es una cosa distinta al resto de Latinoamérica. Sus niveles de crecimiento en todos los sentidos son realmente sorprendentes. Crece el PIB per cápita, que hoy en día es el más alto de Latinoamérica, está del orden de $15,000 por habitante. Crece su crecimiento económico en promedio, puede estar entre los 4 y el 5%, el desempleo disminuye, la pobreza va del 40% al 8%, más o menos, en fin, un crecimiento generalizado. Sin embargo, todo eso a cambio de que derechos como la salud y la educación se fueran a los privados, que fueron los encargados de manejar esos temas. Así se crean las ISAPRES, así se crean la AFP para manejar las pensiones. Ese es un aspecto fundamental. Las pensiones dejaron de ser un problema económico grandísimo. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia,
que se habla de que nos vale 50 billones al año. Aquí no lo tienen porque es manejado por fondos privados que a su vez invierten en la economía. La educación, se proliferan las universidades privadas, de 12 universidades estatales y 6 privadas. Hoy hay 60, de las cuales hay 18 estatales y las demás son todas privadas. Naturalmente con alto costo, aquí no hay nada gratuito, ustedes van a tener que pagar. Aquí en la universidad pública se paga. Usted no tiene con qué, entonces el Estado le presta la plata. Mejor dicho, los bancos le prestan a usted la plata, le cobran intereses altísimos, pero tiene el aval del Estado para que los bancos estén tranquilos. Porque si los bancos no son tan tontos de prestarle al que no tiene, porque corre el riesgo de que no le paga. Pero entra la figura de ese Estado neoliberal donde dice, no, tranquilos, nosotros respaldamos la deuda de ese sector. Entonces, esa boyante economía que en alguna forma hace crecer, saca mucha gente de la pobreza, que la lleva a la clase media en Chile pasa del 28 al 65% en ese periodo brutal del neoliberalismo. Es un crecimiento acentuado. Pero ¿qué es lo que pasa con ese sistema? Esos sistemas y esos cortes radicales llevan en sí mismo el virus que los va a destruir. Entonces, cuando impera, yo llamo el régimen del lucro, donde todo implica ganancia y donde es usted el primer responsable, como bien lo decía Rodolfo, de su éxito económico, ese salir adelante que decimos en Colombia. Esta mañana conversaba con un compañero de colegio que no se distingue propiamente por su claridad política y me decía, en Colombia aquí se muere de hambre el que quiere, porque es que el que no quiere pues sale adelante porque aquí hay condiciones. Eso es típico del neoliberalismo. Usted preocúpese por usted, pelee por usted, trabaje por usted y salga adelante. Y aquí nadie lo va a ayudar. El problema es eminentemente personal. Pero cuando esas cosas ocurren, pues resulta que los empresarios empiezan a hacer vagabunderías y hay que ponerle el nombre como es, porque disminuyen los controles, su poder, la famosa desigualdad que se genera, que no es en términos Gini, en términos Gini hay que reconocerlo, Chile, así como toda Latinoamérica, es la única región del mundo donde la desigualdad económica ha disminuido. Pero una cosa es la desigualdad económica y otra es la desigualdad jurídica. Y resulta que no es lo mismo. No es igual para todo el mundo. Si usted es un gran empresario, pues no va a tener mayores problemas con la justicia. Entonces aquí se han dado todo tipo de corrupciones del grupo Penta, del yerno de Pinochet, Ponce Lerú, con la SQM, la Sociedad Química Minera, que maneja, ustedes saben que uno de los rublos fuertes de la economía chilena es la minería, como lo decía Rodolfo. Esos señores juegan además el papel de la bolsa, el Sanhattan, como lo llaman aquí, el Manhattan, pero el Santiago pues lo llaman Sanhattan, donde se hacen grandes negociados en la bolsa y se gana muchísimo dinero haciendo cosas fraudulentas, que es el caso de Ponce Lerú, que jugando con una cantidad de firmas cascada fue capaz de meterse al bolsillo 128 millones de dólares. Entonces aparece la figura de la impunidad. ¿Qué pasó con ese señor? Ese señor lo investigan, le ponen una sanción de 62 millones de dólares y al cabo de un tiempo esa sanción, que era incluso menor a lo que él había desfalcado, resulta que se convierte en 2.800.000 dólares. Y así por el estilo una y otra vez. Entonces, a mi manera de ver, lo que hay es una pérdida total de confianza en el modelo neoliberal. Sí, muy bien la cosa económica, pero fíjense lo que está pasando. La justicia se la aplican a los de Ruana, como decimos en Colombia. Si su poder económico impide que sobre usted se aplique con fuerza el sistema legal. Todo eso genera una desconfianza en el ciudadano común y corriente que se va acumulando y que a su vez, por supuesto, se va endeudando, que por supuesto se va jubilando y recibe pensiones de 25 y 30% de lo que ganaba cuando era trabajador activo. Y todas esas cosas se juntan. El que nunca salió de la pobreza, porque es que aquí la pobreza no se ha erradicado en forma total, hoy en día puede estar el nivel del 10% de la población. Todas esas cosas acumuladas
generan un movimiento que genera una energía telúrica que se pierde, como bien lo decía Rodolfo, no sabemos ni por qué, tenemos una sensación, lo que pedimos es cambio, lo que pedimos es igualdad jurídica, porque al final de cuentas tener 1.000 pesos y el otro 10.000, pues no tiene por qué preocuparme mucho, siempre y cuando tengamos los mismos derechos, los mismos deberes y la justicia sea igualmente aplicada. Pero bueno, yo me quedo por aquí, por ahora. A ver, Alejandro, volvió a apagar el micrófono. ¿Creen entonces que con una nueva constitución, esos problemas que ya ustedes han precisado en ese análisis sesudo de las causas de la crisis social que se generó en Chile, se van a resolver? El presidencialismo tan fuerte, por ejemplo, que es algo que también tenemos aquí en Colombia, ese aspecto que tocaba el profesor Gabriel de la corrupción, el tema, por ejemplo, del aspecto ambiental, la crisis y la desigualdad social generada por ese modelo neoliberal. Todo eso, ¿creen ustedes que se resolvería entonces con un cambio constitucional? Y si es así, ¿cómo entonces se va a dar ese cambio? ¿Qué expectativas en general se están tejiendo por parte del pueblo y de la sociedad chilena frente a este proceso? Bueno, lo que Gabriel ha señalado precisando la cifra que maneja, lo veo con mucha precisión, es verdad. O sea, todo lo que se ha dicho Gabriel en cifras es verdad, y es así de cierto. A la pregunta de que si una constitución es capaz de solventar la crisis política e institucional, primera idea, las democracias representativas están en crisis en el mundo. No es que solo sea Chile y Colombia, ¿ya? El modelo de democracia representativa, que uno a través del voto secreto, ¿no es cierto? Un voto secreto que se realiza de forma continua en el tiempo, libremente, aseguraría una democracia a través de un sistema de partidos políticos que representan este sentir ciudadano. Eso está desconfigurándose en el mundo. En Chile hoy día los partidos políticos, luego de la convención, las elecciones convencionales de hace 2 semanas atrás, desaparecieron. Su participación es bajísima en la convención. Y esperamos que en las elecciones próximas presidenciales, el próximo presidente tampoco va a ser de un partido tradicional. ¿Por qué? Porque primero, el sistema democrático que las constituciones establecen los sistemas de poder, ¿ya? Establecen las reglas de una sociedad, de una sociedad que ha erradicado la violencia, ¿no es cierto?, de sí, y ha establecido que la capacidad de juzgar, ¿no es cierto?, de resolver los conflictos está en un poder judicial, donde esa sociedad también ha dotado a un estamento de un poder legislativo, de dotarse leyes en una especie de, ¿no es cierto?, y ha creado un poder ejecutivo. Estoy hablando de la separación de poderes, ¿no es cierto?, que eso genera un Estado de Derecho. Y la Constitución es hacer eso, forman este Estado de Derecho, lo permiten. Entonces, a la pregunta es si la desazón sociológica, antropológica, si la economía en sí misma, cómo funciona, con sus reglas, una constitución va a transformar esa realidad. Yo, desde mi punto de vista, tratando de ser lo más objetivo posible, entiendo que las constituciones tienen una dimensión económica, ¿ya? Tienen una dimensión social, política y jurídica, pero también debe haber una dimensión ética y cultural que las acompañe, ¿ya? Por lo tanto, no solo podemos medir el desarrollo de un pueblo en el PIB. A mí me encanta el ejemplo de Bután,
Bután, un reino chiquitito que está ahí en los Himalayas, que donde calcular su PIB según la felicidad. Me encanta ese ejemplo de entender las sociedades más allá de su Producto Interno Bruto. Lo que en Chile pasa es que eso, es que mucha gente se da cuenta que a lo mejor lograr tener cosas o acceso a bienes de consumo no le va a dar la felicidad. Por lo tanto, la pregunta que yo quiero hacer es si una constitución podría lograr la felicidad. Aunque tenemos la teoría constitucional que surge en las revoluciones constitucionales americanas, cuando la constitución, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos establece que hay un fin en la felicidad, ¿no es cierto? Yo quisiera creer que la felicidad o el bien común se construye, sí, en marcos jurídicos precisos, en institucionalidad cierta, donde la igualdad como valor, ¿no es cierto?, se viva, y la libertad también como valor se viva. Pero, como decía Gabriel, si en verdad tenemos injusticias estructurales, si la desigualdad de los ricos versus los pobres o la clase media es tan grande, que tenemos castas, ¿no es cierto? Al final, el sistema jurídico, más que establecer un sistema de valores por la igualdad y la libertad, va a ser un sistema de separación. Entonces, yo creo que ¿cómo podemos reconducir este proceso? El proceso constituyente no fue el primer grito de la calle, ¿ya? No es que el día 1 los estudiantes que saltaron el metro de Santiago sin pagar como protesta, que fueron miles, pidieron una nueva constitución. No. Ellos pedían que los pasajes del Transantiago, del sistema, fueran más baratos para ellos, que fuera un sistema más humano, que mirara las diferencias y que nos ayudáramos, más solidario. Luego, en un proceso de marcha, surge esta forma también de salir de un embotellamiento, y las voces se empiezan a poner de acuerdo. Y el mundo político, el Congreso, el 19 de noviembre, se firma un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, donde no participa el mundo social, participan los partidos tradicionales que están en el Congreso. Algunos, porque otros también no adhirieron, porque justamente pedían más participación social. Pero la gran fuerza política de la centroizquierda y la centroderecha se organizan para decirle a la calle que vamos a cambiar. Y ahí surge el acuerdo constitucional de noviembre del 2019, que establece una hoja de ruta, modificando la Constitución del 80 para permitir el plebiscito de una nueva Constitución, plebiscito que no estaba consagrado propiamente tal en el articulado original de la Constitución del 80, y reconducir el malestar ciudadano, que muy bien Gabriel lo describe y lo precisa, y en este proceso constituyente. Pero si tú me preguntas que una constitución va a ser capaz de hacer en la tierra el paraíso, yo te voy a decir que no. Que hacer una nación, un país, una comunidad más humana, más solidaria, más digna, más ecológica, va a partir de cada uno de nosotros. Claramente las leyes ayudan, y claramente los enfoques de una constitución, un enfoque más solidario, como lo que se está pidiendo, más egocéntrico, que también se está pidiendo, más centrado en el buen vivir, siguiendo el constitucionalismo latinoamericano, siguiendo también lo que ha pasado alrededor nuestro, en la Convención Constitucional de Bolivia el 2008, o 2009, o ecuatoriana el 2008, Chile va a ir en esa senda también. Profesor Gabriel, ¿su merced qué opina? Gracias, Javier Alejandro. Uy, cómo aprendió de rápido. Pero con esos maestros que uno tiene... ¿ah? Tiene capacidad de escucha, que ese es un aspecto importante. Hay mucha expectativa. Mucha expectativa hay con la Constitución, Es lo que iba a decir. No, ese man es un X, es un ascensor. ¿Qué pasó? Esa capacidad suya de recepción y de cambio ante una crítica es otra diferencia a nivel país entre Colombia y Chile. Aquí los chilenos reaccionan rápido, lo acabó de decir Rodolfo.
Aquí hubo el 18 de octubre, es el florero de Llorente, como lo llamamos en Colombia, el alza de 30 pesos en el pasaje del metro. 30 pesos en Colombia son 150 pesos, a usted le puede parecer insignificante, seguro que es insignificante. Pero ya era una pelea vieja, como bien lo marcaba Rodolfo, de los estudiantes en búsqueda de una educación gratuita y lo que es más importante, es llamativo para que veamos las grandes diferencias, por la calidad de la educación, por la calidad de la educación. Ese es el famoso movimiento de los pingüinos en 2006, 2004. Los pingüinos se aburren porque esos colegios estatales o subvencionados por el Estado, que no son sino los privados que el Estado financia para que se lucren con la educación, porque es que aquí el imperio del lucro aparece en todas las esquinas. Entonces, en un instituto en Santiago, eso veía uno las goteras, así como en muchas escuelas y colegios rurales en Colombia, llovía y goteras inmensas hasta que los estudiantes se pusieron bravos, se emberracaron, decimos Rodolfo, decimos en Colombia, se emberracaron, se pusieron furiosos. Ustedes los chilenos elegantes dicen, se enojaron, se enfadaron. No, aquí en Colombia se emberracaron y salieron a la calle y protestaron por una educación de calidad. Y la pelea es esa, por una igualdad de condiciones, las cuales incluye educación de calidad. Porque es que las grandes diferencias son eso, que las diferencias de oportunidad no son las mismas. Entonces el modelo amenaza a reproducirse porque solo rescata, esto es un darwinismo económico clásico. Aquí el que no sea capaz se muere. Y si usted es muy capaz, sale adelante, y si no, se muere. Eso es más o menos la idea. Entonces decía yo que aquí reaccionaron rápidamente, como hay otros ejemplos en la historia chilena, de esa constitución que yo hablaba en otras constituciones, en el principio, después de O'Higgins, la historia, bueno, en fin, reacciona rápidamente y dice, sí, constituyente, y lo llaman acuerdo por la paz, porque igual que Colombia, los mandatarios lo primero que se fijan es en el orden. Violentaron el orden, estamos en guerra, dijo Piñera en el estallido social. Estamos en guerra y la guerra se combate con la policía y el ejército en la calle. Sin embargo, como la gente no le comió cuento, él creyó que se iban a asustar y se iban a ir para la casa, pero resulta que la energía acumulada era tanto que era un Big Bang, como la llama un sociólogo aquí, que alguna vez yo invité a la UIS, pero la pandemia dañó la fiesta, para enterémonos de un sociólogo, Alberto Mayol, en una obra que se llama Big Bang, el estallido social en Chile, lo recomiendo, que fue uno de los pocos que predijo lo que iba a ocurrir en Chile. Entonces, rápidamente se dan cuenta y entonces plantea la solución de la constituyente. Y la solución de la constituyente, pues prácticamente, digamos, calma el proceso. Porque en alguna forma, si bien no produce la felicidad, porque la constitución tiene que reflejarse después en leyes que la hagan operante, y ahí viene un juego político que es muy difícil predecir y que no lo va a cambiar la constituyente, pero que sí lo va a cambiar como lo hicieron los chilenos, votando y no por la vía violenta que nos gusta tanto a los colombianos. Ese juego de guerrillas y etcétera, etcétera, ese cuentecito, aquí nunca se dio. Aquí hubo la disyuntiva con la dictadura y existió el MIR y existió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y sin embargo fracasaron y los chilenos derrotaron a la dictadura en el plebiscito del 88. Por las buenas, por las buenas. Entonces aparece ese acuerdo por la paz que se refleja en la nueva constitución, donde indudablemente hay muchísimas cosas que se pueden cambiar y que van a cambiar el punto de referencia. Aunque esta constitución de Pinochet, hay que decirlo, ha sido reformado en el 70%, dicen algunos analistas que yo he oído, se han producido 52 mini reformas, es decir, aquí de ese espíritu, de ese tufo, claro que queda mucho, empezando por su mismo origen que incomoda tanto a los chilenos. Es decir, que vivamos bajo la constitución de un miserable dictador de hace 40 años, eso a nadie le gusta, sobre todo pensando que todavía los cuerpos de los desaparecidos no aparecen, que es un factor que divide a la sociedad chilena agudamente. Entonces hay una esperanza
por supuesto, que la gente está viviendo y que lo reflejó en las urnas donde ganaron los independientes. Muchos de ellos, la lista del pueblo en particular, son representantes directos de los líderes del estallido social del 2019, que se fueron a las urnas. A alguien le parece, pero es que no votaron sino 42, 43%. Bueno, es que cuando el voto no es obligatorio en nuestra república ocurre eso. Y no solamente en nuestra república, eso yo creo que es un fenómeno casi mundial de que la gente no participa en esos procesos por diversas razones. Entonces, lo primero hay que acabar con el principio de subsidiariedad. ¿Qué es eso? Pues el principio neoliberal clásico. Es decir, el Estado no se meta en nada. Usted siga conservando la defensa. El ejército sí será suyo. Porque aquí no vamos, a pesar de que no vamos como los gringos a armar a los ciudadanos para que se defiendan. No, no, no. Eso sí, las Fuerzas Armadas tienen que ser manejadas directamente por el Estado, por supuesto con sus generalotes y en fin, pero lo demás es manejado por los privados. Y ese es el principio de subsidiariedad. Dice, el Estado solo, el que está en la Constitución actual que no se ha reformado, el Estado solo hará las cosas que los particulares no deban hacer, no quieran hacer o no puedan hacer. Es decir, todo lo que ustedes puedan y quieran, siempre y cuando no sea secreto de Estado, pues lo pueden hacer. Entonces, el solo hecho de cambiar eso, y donde el Estado se obliga incluso con recursos, porque es que cuando el gran problema de cambio de constitución es que usted pone derechos, claro, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una pensión digna, a una democracia participativa amplia, etcétera, etcétera, respeto a los pueblos ancestrales, igualdad de géneros, que es un aspecto que este país ha progresado mucho. Aquí existe el Ministerio de la Mujer, fundado, creado por la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Eso existe. Hubo paridad en la votación. Los constitucionalistas son 77 hombres y 77 mujeres y 78 hombres. Primer caso en el mundo de paridad decretada. O sea, aquí hay avances muy interesantes. Ahora, que eso, por supuesto, quiere decir que pasado mañana el país va a ser otro. Por supuesto que no, por supuesto que no. Incluso porque los empresarios no se van a quedar quietos. Uno en este momento no sabemos en qué andan, ¿no? Y la constituyente debe reunirse, debe empezar sus sesiones ahora en junio, va a más tardar en julio, actuará por 9 meses extensivos, 3 más. Ya sabemos que eso cuando le dan a uno la oportunidad de extender, pues se extiende. Entonces irán 12 meses y después se irá a un plebiscito que la va a refrendar. Pero, vuelvo y repito, la pelea continúa. Hay que seguir participando en los procesos electorales para elegir, para cambiar esa clase política que los chilenos rechazaron en el plebiscito constituyente claramente, aunque no lo hicieron de manera contundente para las elecciones de alcaldes y concejales. Es decir, hay mucho camino por recorrer. Bueno, muchas gracias, profesor Gabriel. Y bueno, ya como para ir cerrando y abrir para las preguntas, ¿qué del proceso chileno podemos nosotros aplicar? ¿Qué nos sirve? Usted, profesor Rodolfo, que ha también observado la realidad colombiana, completamos más de un mes de una agitación social importante. De hecho, en nuestra universidad no tenemos clases desde finales de abril. Y bueno, toda la agitación social que por todo el país se está viviendo. En algunos aspectos parecida a lo que ustedes mismos hablaban a propósito de lo que generó el proceso constituyente como las causas. ¿Qué opina usted de esta realidad que estamos viviendo, usted como chileno? Y si la salida constituyente puede ser una salida a la crisis que estamos viviendo. ¿Usted cómo la observa, profesor Rodolfo? Sí. Hay una frase o una idea que hace el filósofo, ¿no es cierto?, que dice que ninguna comunidad ha progresado permanentemente sino en ausencia de conflictos entre el más poderoso y el más débil. Y esa esencia de la democracia es que también nosotros estamos en un realmente conflicto que lo solucionamos a través de métodos no violentos.
Eso es la democracia y el Estado de Derecho. Pero hay momentos, como lo hemos conversado aquí, que hay una explosión, que hay una efervescencia por tantos sentimientos reprimidos, por tanta injusticia vislumbrada, y por esa falta de sentido también que la posmodernidad como un fenómeno trae aparejado sociológicamente. Vivimos en momentos donde la tecnología, ¿no es cierto?, la disrupción de la cuarta revolución industrial, la comunicación, las fake news. También no me puedo yo acordar, en Chile fue una guerra de fake news. Yo pensaba que en ese tiempo estábamos en un experimento social, porque a mí me llegaban WhatsApp de que Maduro había mandado sicarios a las calles de Chile, y después otros que estaban desapareciendo a miles de personas y torturándolos en el metro de Santiago, los carabineros. Y entonces era una guerra de fake news, de una manipulación de las emociones por personas que querían establecer también esta polaridad, ¿no es cierto?, en un momento de efervescencia. ¿Qué yo pudiera decir del proceso colombiano? Yo lo con dolor por todas las violaciones que al parecer se reportan en vuestro país, violaciones a los derechos humanos que son inalienables, imprescriptibles, y que todos debemos luchar y todas debemos luchar para que todos los derechos humanos sean respetados, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier lugar también de nuestra Latinoamérica que tanto ha sufrido con las dictaduras militares de antaño, y hoy día también con la represión policial sin control, que Chile también tuvimos cientos de personas que sufrieron lesiones gravísimas por el uso de material antidisturbios de forma inadecuada, sin protocolos. Por lo tanto, llamar la atención a eso, a que ustedes se movilicen por el respeto a los derechos humanos, que se movilicen de forma pacífica, que la transformación social también es una transformación desde la paz, desde la no violencia activa, que el proceso colombiano tiene que desencadenar una reconfiguración, una forma de repensar su patria. Supongo que ustedes aspirarán también a más solidaridad, a más inclusión, y a un valor de respeto de la ecología como bien superior de su sociedad, al igual que nuestro pueblo luchó en ese momento y hoy día vive este proceso democrático de constituir una asamblea, una convención constitucional que, como muy bien Gabriel lo señalaba, está constituida por personas que no tienen filiación política. Son activistas sociales, activistas por el agua, activistas por la defensa de nuestro bosque nativo. Hay paridad de género, única, primera constitución occidental construida en ese concepto paritario. Tenemos aquí en Chile las tesis que surgieron en mi región, las tesis feministas que se replicaron por el mundo. Tenemos mucho que compartir con Colombia. Y yo creo que la esperanza, sobre todo, la esperanza en una sociedad más democrática y una democracia mucho más participativa, donde no los mismos de siempre estén sentados rotándose en los sillones del poder ejecutivo, legislativo y judicial también, porque también esta democracia ha fallado en el acceso a la justicia, ¿ya? Como lo decía Gabriel, y ese acceso a la justicia nos permite paz social. Paz social. Por lo tanto, yo creo que si confluimos en algún punto Colombia y Chile es en esta esperanza de un nuevo orden social, económico, cultural, basado en los valores de la igualdad, la libertad, pero también mayor solidaridad y fraternidad. No solo estoy hablando de una fraternidad y solidaridad de los derechos sociales, sino que estoy hablando de una mayor solidaridad y fraternidad con la madre tierra, con la Pachamama, con la que le debemos la vida y nuestro sustento vital. Por lo tanto, entendernos nosotros en un pensamiento ecológico, ecodemocrático. Yo he escrito un pequeño librito que se llama Reescritura del discurso de Pericles, que es un discurso que hace Pericles en el siglo IV a.C., elogiando la democracia ateniense, y he descubierto que lo que pedía gran parte de la gente de Chile era una ecodemocracia participativa, incluida en los territorios. Desde esa diversidad, yo deseo para Colombia que la paz brille en esta nueva imaginación de un mundo mejor,
que siempre tiene que surgir de la universidad, porque para eso estamos, para repensar, resignificar, reconstruir y co-colaborar en la creación de una sociedad más solidaria, más digna, más igualitaria, y también más igualitaria con nuestros hermanos, los animales, con nuestras hermanas, la madre tierra, la naturaleza, la flora, la fauna, por lo tanto, porque de ellos dependemos también para vivir. Así que yo puedo hacer este resumen sintético, que también en nuestra convención, ustedes lo van a ver, van a estar estas discusiones muy bien planteadas, y que es el desafío también de nuestras democracias, que son renovadas en estas convulsiones sociales, son grandes oportunidades de transformación. Yo lo veo como una gran oportunidad, así que les comparto estos sentimientos e ideas. Gracias, profesor Rodolfo. Profesor Gabriel, ¿qué podemos nosotros aprender de este proceso? ¿Qué podemos llevar a nuestra realidad? ¿O es una realidad distinta? ¿Es una solución solo para Chile? Oh, claro, claro, Javier, oyendo uno a Rodolfo le da envidia. Y esa es la verdad. No nos parecemos, estamos muy distanciados, muy distanciados. Nos parecemos en algunas cosas, somos iguales de incumplidos, llegamos tarde a las citas, dejamos todo para mañana y cosas de esas. El humor en algunos, también nos entendemos en el humor en ciertos aspectos, pero bueno. Pero es que nuestro país, a diferencia de Chile, está en guerra, ha estado en guerra. Toda la vida, desde que yo me conozco, yo no he vivido un minuto de paz y no le voy a contar los años que tengo porque eso se ve claramente que no voy más allá de los 50. Y eso es distinto. Chile es al contrario. Uno ve a Rodolfo hablando del problema de la Pachamama, de cuidar los pajaritos, de cuidar los animales. Usted, Javier Alejandro, que se preocupa de los perros. Esos son lujos de una sociedad en paz. Nosotros no tenemos ese lujo, ni acabamos de entender que la paz es fundamental, porque hay gente que vive feliz con la guerra, se lucra con la guerra, como aquí se han lucrado de las necesidades básicas de la gente. Y si no cuento esta anécdota o esta, para que vean ustedes el imperio, aquí el gran problema, como allá en la guerra, aquí es el lucro y el individualismo. Les voy a contar una anécdota que no quiero después decir, pucha, se me olvidó decirla. Eso es reciente, a raíz de la pandemia. Aquí clínicas privadas hay por montones. Y hay un sector exclusivo de los tantos que hay en Santiago que se llama Las Condes, como una de Las Condes. Y allá hay una clínica privada. Y resulta que a raíz de la pandemia, igual que pasa en Colombia, pues el gobierno, no había suficientes camas UCI para atender a todos los contagiados de alto riesgo. Entonces el Estado ayudó a los públicos, por supuesto, pero también a los privados. Y el sistema de salud pública, aquí se llama FONASA, remitía pacientes a las clínicas privadas, pero fijando el costo, es decir, eso le podemos pagar tanto. Así funciona la salud aquí en Chile. Usted está afiliado a FONASA, pero en general la gente va a un médico particular, el médico le cobra 50.000 pesos y es un especialista para la consulta, pero entonces FONASA le da 20.000 y usted tiene que poner 30.000. Pero bueno, entonces allá dijeron a la clínica, eso le vale tanto. Pues resulta que, por supuesto, atendieron a pacientes enviados por FONASA. Y ahora el gerente del momento ya no es gerente de la clínica y la junta directiva de la clínica le puso una querella, como decimos los juristas chilenos, le puso una querella al exgerente porque había atendido demasiados pacientes remitidos por FONASA y eso significaba disminuir los ingresos y las ganancias de la clínica. Entonces lo acusan de deslealtad. Ese pequeño escándalo. Oye, ya me tranquilicé porque ya la conté. Vuelvo al problema de la guerra y la paz. En Colombia hicimos también una constituyente en el 91 después de que el M-19 volvió a los rediles constitucionales. Volvió. Entonces, hagamos un cambio de constitución. La famosa papeleta, no sé qué, que ustedes, los muchachos jóvenes, Alejandro, impulsaron en esa época. Se hace una constitución que incluso yo creo que Rodolfo hasta tiene que reconocerle sus méritos, de reconocer un derecho, que existe la tutela, que es un gran elemento de
de defensa de los derechos de la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el país? Absolutamente nada. Logramos, fíjense, logramos después de 50 años de guerra fratricida con las guerrillas de la FARC, logramos un proceso de paz esperanzador y se han dedicado a bombardearlo, a sabotearlo y a asesinar a los guerrilleros que volvieron otra vez a la vida común y corriente. Eso es Colombia, eso es Colombia. Colombia, la Colombia de los falsos positivos, donde está mandando indirectamente o por debajo, subrepticiamente mandan las Fuerzas Armadas, que también les gusta el lucro y la buena vida. Entonces los permisos y las primas extralegales se conseguían matando ciudadanos que disfrazaban de guerrilleros. Rodolfo Marconi, no sé si usted sabía, por supuesto que sabía. Los mataron y miles, no 50 o 100. Y ahora siguen matando líderes sociales y siguen matando los insertados de la guerrilla. Además, añádale a ese el problema del narcotráfico, que aquí, por supuesto que en Santiago hay sitios donde le venden a la gente marihuana y también le venden coca. Pero es que aquí es apenas un lugar de consumo, cuando mucho de tránsito. En Colombia somos productores refinadores, además, y grandes exportadores, con todo lo que significa en términos de carteles de la droga, que no solamente son colombianos, sino también mexicanos. Entonces, ese cóctel hace que las cosas sean sumamente diferentes. En nuestro país estamos apenas por la lucha elemental de la paz, el primer derecho fundamental, el derecho a una vida relativamente tranquila. Así de elementales, a ese grado de elementalidad hemos llegado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una constituyente? Podría ser, es una opción, no se rechaza. Pero más que eso, creo yo, es un trabajo político permanente de concientización. Esos estudiantes que tanta energía tienen, que desafortunadamente suele durarles mientras están en la universidad, después se les olvida. Después, además de pelones, se vuelven barrigones y miembros del Partido Liberal cuando conservan algún espíritu democrático, porque cuando se les olvida totalmente, pues se van a las filas del Partido Conservador y etcétera, o del Centro Democrático. Entonces, es una concientización, y por eso las universidades, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tienen que participar en el proceso. En Chile, ayer, se reunieron los convencionales, como los llaman aquí, en la Universidad de Chile, citados por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son las emblemáticas en este país. Hay otras universidades muy buenas, pero esas se destacan nacional e internacionalmente, ¿no? En Colombia también leí una noticia el otro día en El Espectador, las universidades por regiones están convocando a los muchachos jóvenes, y veo que en mi querida UIS ya están planteando cómo vincularnos, tratando de buscar soluciones a los graves problemas que vuelven a aparecer en la palestra, porque no es la primera vez que ocurre, vuelve otra vez, porque nosotros también tuvimos nuestro estallido en el 2019, antes de la pandemia, vuelven a aparecer en el escenario político. Pero la solución que yo veo no es en un mundo de guerra, donde para acabar de completar, además de la polarización entre sectores de izquierda a derecha, que no es pacífica como aquí en Chile, sino violenta, de todo tipo de violencia, y que ha permeado la estructura social. Los colombianos somos en general, salvo excepciones y ciertos brotes, antisolidarios, porque la guerra nos obliga a resguardarnos en nuestros propios nichos familiares, igual como con la pandemia. Los colombianos le jalamos a eso. La solidaridad es muy escasa, producto de un ambiente de guerra. La guerra destruye todo. Entonces, mi posición, además en un país, a diferencia de Chile, que tiene un fuerte racismo contra los negros. Aquí los negros no existen, incluso son admirados por su bello cuerpo. Allá no, allá son detestados porque huelen feo y porque son chatos. Y además los indígenas porque son bajitos también y de pelo largo y se visten distinto. Eso todo que está ocurriendo en la zona del sur, Cali, sus alrededores, etcétera, es producto
de maltratos acumulados durante muchísimo tiempo. Entonces, Rodolfo, aquí la cosa no es nada fácil. Y Alejandro, yo termino volviendo a lo mismo. Aquí en Colombia hay que hacer un trabajo político de convencimiento a la gente de que vaya a las urnas a votar, previa definición de candidatos que den garantías que no serán reelegidos nunca, por supuesto. Gracias, profesor Gabriel. Gracias, profesor Rodolfo Marconi. Abrimos a las preguntas del público, de quienes quieran preguntarle a los dos profesores que muy amablemente nos acompañaron en la tarde de hoy con estas interesantes reflexiones a propósito del proceso constituyente en Chile y su análisis también comparativo con lo que hoy estamos viviendo en Colombia. Quisiera tomar la palabra. Sí, por supuesto, profesor Rodolfo, bien pueda. Para decirle a Gabriel que yo admiro mucho el proceso constitucional de los años 90 de Colombia, que ha sido un paradigma en la protección de los derechos fundamentales, con un rol también que fue muy importante en su minuto del Tribunal Constitucional de Colombia. Y eso también a mí me hace dudar un poco de que la salida de Colombia sea una nueva constitución, porque la que tienen es bastante buena. En su origen, ¿no es cierto? Lo que nosotros aquí en Chile siempre hemos discutido es la legitimidad, ¿no es cierto?, de una constitución que maneja la democracia pero creada en dictadura. Así, digamos, es el gran conflicto ético detrás de la Constitución de 1980 chilena. Pero ustedes no tienen ese conflicto ético. Por lo tanto, porque tienen una constitución democrática que es un ejemplo para el mundo. Yo creo que, como tú lo bien dices, tiene que ver con otros conceptos sociológicos y antropológicos. Pero quería solo precisar eso. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, queda abierto entonces a las preguntas de quienes muy amablemente también se han conectado a este interesante conversatorio en la tarde de hoy. Santiago, ¿tenemos preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. No, me dice Santiago que no. Bueno, agradecerles. No sé si quieran ustedes cerrar con alguna reflexión. Hay un punto que tenía yo anotado acá y que me parece importante como para cerrar este conversatorio. El papel de los jóvenes. Ya lo tocaba tanto el profe Yáñez como el profe Marconi sobre cómo este estallido social, tanto en Colombia como en Chile, ha estado signado por el papel protagónico de nuestros jóvenes, especialmente de nuestros jóvenes universitarios. No sé si ustedes tengan alguna reflexión como profesores, por supuesto, del papel de los jóvenes en estos procesos sociales tan importantes que estamos viviendo. Yo creo que es una responsabilidad que asumieron como corresponde. Y los jóvenes, si hacemos un esfuerzo de memoria y nos acordamos cuando éramos jóvenes, todos queríamos cambiar el mundo. Los que queríamos cambiarlo, lo queríamos cambiar para mejor. Y temíamos la doble condición requerida. Teníamos sentido en lo que proponíamos, por lo menos lo justificábamos de alguna forma. A mí me tocó, por supuesto, vivir la influencia de la Revolución Cubana. Yo quería un país de ese corte y además tenía la energía suficiente, que no se manifestó en ninguna forma porque seguramente pues, en el ambiente en que yo me movía y la situación del país en el momento no dio lugar a ese tipo de cosas. Pero los jóvenes siempre han liderado. La historia de Colombia ha sido así, seguramente la de Chile también. De hecho, como bien lo decía Rodolfo, los pingüinos en el 2004 y después los estudiantes universitarios en el 2011 vuelven a remarcar el problema de la privatización de la universidad. Generó multitud de universidades privadas
costosas, de mala calidad y tramposas, porque además son universidades sin ánimo de lucro y sin embargo sus dueños se enriquecían. Porque es que cuando el libre mercado significa las libres decisiones y las libres acciones, parece, ¿no? Libre mercado, haga lo que le dé la gana con tal de que triunfe. Entonces, vuelvo y repito que los jóvenes, además porque se siente, es decir, porque usted está viendo un país desbarajustado, usted está viendo que a su mamá o a su abuelo no le alcanza la plata las pensiones, usted ve que su abuelita cada vez que requiere ir al médico, si va aquí a FONASA a pedir una cita, entonces el especialista se le demora 6 meses, o como leía yo hace un par de años en un análisis de Mercurio, 2 años en promedio para una cirugía. Si la abuelita se espera 2 años para la cirugía, por supuesto que se murió antes de llegar a la cirugía. Tiene la ventaja de que le va a salir gratis, claro, porque no la operan. Pero si se muere, se muere. Entonces, cuando usted vive eso, y usted sabe que va a tener que pagar el préstamo que le hicieron, el crédito con aval del Estado durante muchísimos años, de una sociedad que empieza en alguna forma a mostrar niveles de estancamiento, porque el crecimiento chileno no ha sido tan alto como en los principios, en sus inicios, usted no puede creer en ese futuro y forzosamente estalla. Ese es el papel de los jóvenes y siempre será. En Colombia lo están viviendo. Si a eso le metemos pandemia, encerramiento, falta de compartir con otros, pues tiene usted toda una mezcla explosiva que, vuelvo y repito, no es una angustia juvenil, no estoy diciendo, sino que es un ingrediente adicional a una situación política, social, en la cual ellos están inmersos. Sí, gracias, profesor Rodolfo. El papel Sí. de los jóvenes. Y hay una pregunta que ya se las hago. Profesor Rodolfo. Sí, yo considero que el papel de los jóvenes, tal como en mayo del 68, ¿no es cierto?, en 1968, el movimiento pacifista del doctor Martin Luther King, o también Gandhi, que fue seguido el proceso de emancipación de la India, fueron guiados por jóvenes. La lucha del movimiento pacifista, de la no violencia activa, es una tarea de nosotros, de los más jóvenes, o aún no tan jóvenes, pero de toda la sociedad. Pienso que tampoco le podemos achacar a los jóvenes algo que los adultos, todos nosotros, debemos cooperar, colaborar y luchar también. Que un Estado esté al servicio de los derechos humanos como prioridad esencial, y de que cada uno de esos derechos humanos sea una concreción, que sea concreto, que sea vivible, exigible, es también tarea de los adultos, de los que deciden, de los que están en los directorios de las empresas, los que están en los decanatos de las universidades, los que somos profesores en las universidades, y los jóvenes, por cierto, dinamizar ese movimiento, ese malestar social que muchas veces nuestras abuelas, nuestros mayores ya no lo pueden llevar adelante por un tema, ¿no es cierto?, de su edad. Pero también entender que que estamos en un proceso de transformación. Los movimientos hoy día sociales se alejan de lo político, tradicionalmente hablando, que son los partidos, y se vuelven más movimientos por intereses. Es cosa de ver, por ejemplo, Fridays for Future, el movimiento de Greta Thunberg sobre el cambio climático en la Europa, ¿no es cierto? En una Europa rica, ¿no es cierto?, que se puede preocupar del calentamiento global, no así como que a veces nosotros en Sudamérica escapamos de la violencia de las pandillas, del narcotráfico o de la exclusión social que ha sido por generaciones, ¿no es cierto?, en parte de nuestra población indígena, afroamericana, o las mujeres mismas, por un machismo patriarcal que ha sido también perpetuado constantemente por generaciones. Pero en ese contexto, yo veo que los jóvenes junto a la sociedad adulta, más adulta, deben unirse y deben cooperarse. Así que yo veo en ese sentido grandes esperanzas para Colombia y grandes esperanzas para nuestra América Latina, para que ese colonialismo ideológico, porque no estamos hablando del colonialismo de que nos tenían los españoles con un rey expoliando nuestra tierra y expoliando nuestra riqueza. Ahora tenemos un colonialismo que tenemos que desprendernos, que es mucho más potente, que es un colonialismo ideológico. Y debemos reconstruir y co-construir una América Latina unida,
de un nuevo sistema más democrático, basado en los derechos humanos, en el respeto irrestricto de cada uno de esos derechos como valor esencial del Estado. El Estado, yo creo que está en una profunda reconstrucción. Las megacrisis climáticas, las migraciones masivas, la digitalización, va a venir la robótica, va a venir la inteligencia artificial a transformar toda nuestra vida. Ya lo está haciendo. Imagínense que estamos aquí conversando por Zoom y hace un año nos teníamos que tomar un avión. A mí me habría encantado ir a vuestra universidad. Lo siento, Está invitado, Rodolfo. Pero estamos aquí. Está invitado. ¿Cierto? Pero yo quiero decirles que nada va a ser igual después del COVID. ¿Ah? Que nuestros estallidos sociales, también estamos viviendo un cambio global, ¿ah? De aprender, de comunicarnos, de conocer, de interactuar. Y también un aumento de la participación ciudadana. Yo veo que Colombia, lo que está pasando es que la gente quiere participar del devenir político-social. Y como no le han dado el espacio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, se han peleado toda la vida ese espacio, están en la calle. Y eso es lo que hay que hacer. Estar ahí pacíficamente, reivindicando esta nueva lucha por un país más democrático y una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Gracias. Farley, ¿me pasa nuevamente la pregunta, por favor? ¿Cómo mantener la democracia y los estados como constitucionalmente se conciben? Uy, la quito muy rápido, porfa. Déjela un poquito más. A ver, vuélvala a pasar, Farley, por favor. Ponga el chat. Sí, ¿cómo mantener la democracia y los estados constitucionalmente, como constitucionalmente se conciben? Bueno, hasta ahí. Mire el chat usted. Doctor Javier, la Gracias, señora Fabriana. María Marta González pregunta, ¿cómo mantener la democracia y los estados como constitucionalmente se conciben si los poderes externos, como los medios de comunicación, las multinacionales, influyen? Bueno. ¿Cómo pensar en una democracia cuando los gobiernos los manejan las multinacionales, más o menos, y las élites? No abuse, Javier Alejandro, no abuse. Gabriel, parte usted. Yo no creo. Los medios de comunicación son absolutamente necesarios y hay que aprender a controlarlos. Ya lo mencionaba Rodolfo, las noticias falsas que forman parte del diario vivir, de la cotidianidad de todos los ciudadanos, que han pasado en muchos países y en el nuestro también a ser propiedad de los privados, que no solamente se dedican al negocio por su rentabilidad financiera, económica, sino por su rentabilidad política. Es el deseo permanente de los empresarios en la búsqueda del control total del Estado. Eso siempre, esos señores son absolutamente necesarios, pero hay que tenerlos en libertad vigilada, como dicen aquí en Chile, en libertad vigilada. Y eso, porque ese ejemplo lo vimos, Piñera es el segundo turno al bate que tiene Chile. Es el representante de la clase empresarial, es un hombre de 2.900 millones de dólares, que no se cansa, entre otras cosas, de ser sinvergüenza. Ya acaba en enero dictó un decreto favoreciendo unos casinos de los cuales él se lucra, porque las empresas que le manejan toda esa cantidad de dinero, sus fideicomisos, tienen acciones en esos casinos. Entonces, los empresarios son el enemigo fundamental desde ese punto de vista, de querer controlar, de precisamente imponer el modelo neoliberal del libre mercado. Eso siempre que se refleja
entre otras cosas, en la disminución de impuestos. Piensen en Trump en los Estados Unidos, piensen en Piñera aquí, que andaba con el cuento de una reforma tributaria para disminuir el impuesto a los más ricos, en contravía de las necesidades del país y en contravía del estallido social y en contravía de toda la ciudadanía, bueno, una gran cantidad de la población chilena. Entonces, esos señores dueños de los medios de comunicación forman parte de, incluso de una libertad de expresión que es absolutamente necesaria en un concepto liberal que hay que mantener por siempre. A uno no puede ser condenado por lo que dice, ni siquiera en el momento que lo dice. Así lo digan que es, porque es políticamente incorrecto, no importa, eso es otro juicio. Eso, vuelvo y repito, el problema de la comunicación es absolutamente necesaria, pero hay que controlarla. Y una forma de controlarla, y llegamos al terreno nuestro, es la formación. Estamos obligados con la generación de un pensamiento crítico, absolutamente necesario, que entre otras cosas, en Chile los medios de comunicación contribuyen a eso, porque aquí hay un periodismo investigativo. Aquí como no matan periodistas, entonces aquí hay una cantidad respetable de periodistas que hacen investigación y la denuncian así abiertamente y entrevistan políticos y no andan con cuentos para decirle no sea mentiroso. Eso en Colombia, eso parece absolutamente agresivo y usted es un grosero y maleducado porque me dijo mentiroso. No, allá en Colombia toca decir, oiga, discúlpeme, usted está faltando a la verdad y espero que no se ofenda. Con el debido respeto. No, aquí los periodistas no andan con cuentos. Usted es un mentiroso, todo lo que usted está diciendo es mentiras. Entonces hay un periodismo investigativo serio que es una contraparte de ese periodismo escandaloso o sesgado que por supuesto también existe. Incluso los mismos periodistas investigativos, pues uno tiene que tener su posición ideológica, su concepción política respecto al manejo del Estado, pues tarde o temprano en alguna forma se les manifiesta. Eso la pureza total no existe. Entonces, con pensamiento crítico, con buena formación universitaria y básica, la escuela básica y media, la gente va a aprender a diferenciar, la gente va a entender que las vacunas no son un chip que se inventó Gates para controlarlo hasta y para manejarlo y para decirle que vote por Trump. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Usted no crea en todo lo que le dicen, tómese el trabajo de entrar a San Google y averigüe, y averigüe. Y vea, por ejemplo, en el caso de la vacuna, aquí en Chile, entre otras cosas, ya están llegando el 60% de la población doblemente vacunada, otra pata que le nace a nuestro país, atrasadísimos, después de la laraca del presidente diciendo que era el país que más vacunaba. Entonces, aquí la gente termina diciendo, no, ese bendito chip. No, usted averigüe, ¿ha pasado algo con la gente? ¿Usted ha oído alguna persona que diga que ya perdió su libre albedrío porque lo controlan a través de la vacuna? Pues no. Entonces, pensamiento crítico para esa solución. Ahora, el problema de las multinacionales. El problema de las multinacionales no lo va a cambiar nadie, esas existen y tienen un poder inmenso y traen inversión al país para acabar de completar, hasta se requieren, porque estos países sin inversión, además no solamente es este, todos los países requieren inversión. Entonces, eso es en últimas, la forma de contrarrestar esos poderes es tanto el uno como el otro, a mi manera de ver, es con formación política y desarrollo de pensamiento. Bueno. Muchas gracias, profesor Gabriel. Profesor Rodolfo, la pregunta digo yo, del millón. Sí. ¿Cómo mantener la democracia en una sociedad donde los poderes no son los evidentes? Creo que es una pregunta muy atingente porque también en el nuevo constitucionalismo nos estamos preguntando qué rol tienen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero los medios de comunicación ya no están entrelazados como lo conocíamos en el siglo XVIII y XIX a través de la prensa escrita. Es verdad lo que dice el profesor Yáñez, en que Chile tiene una tradición periodística muy importante de investigación, pero la gente se está informando por redes sociales. Y es una, ¿cómo decir? Un fenómeno global, ¿eh? Es un fenómeno de la globalización, ¿cierto? De esta digitalización masiva, el acceso a los teléfonos inteligentes,
donde los medios de comunicación también se desdibujan, y hasta hace poco existe una discusión también de cómo podemos limitar un poco el poder de aquellas transnacionales que manejan esos medios de comunicación. Yo estoy hablando de Facebook, Google, y paradigmático es que el CEO, o el presidente de Facebook, tuvo que ir a comparecer, ¿se acuerdan ustedes?, al Congreso de Estados Unidos, a rendir cuenta de por qué las últimas elecciones presidenciales que ganó Trump, las noticias falsas corrían por Facebook, y corrían a las personas que estaban seleccionadas. Y ahí nosotros vimos un claro caso de manipulación, quizás mediática, de una elección muy importante. Porque las tecnologías de disrupción de la información también son tecnologías de manipulación de la información. Por lo tanto, porque buscan el marketing, vender productos. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es muy contingente, porque la teoría clásica democrática, ¿en qué se basa? La teoría democrática constitucionalista se basa en que tenemos que dividir el poder y tenemos que limitarlo para que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en nuestras autonomías personales, podamos realizarnos de mejor manera, de la mayor realización material, espiritual posible. Por lo tanto, esta libertad está asegurada con la división de los poderes, ¿no es cierto? Pero hoy día siempre se hablaba antes que había un quinto poder, ¿no es cierto? El quinto poder era la prensa, esta prensa organizada en periódicos, en esquemas productivos de la información. Hoy día ese quizás sexto poder está dado por redes sociales y transnacionales, como dice la señora que nos hace la pregunta. Entonces, en un mundo globalizado, donde, imagínense, en la reforma constitucional de diciembre del año 2019, el límite que tiene la Convención Constitucional chilena es el respeto a la república, al modelo republicano, ¿ya? Evidente. Las sentencias judiciales que se han dictado, lógico, certeza jurídica, mínimo. Y tercer lugar, tratados internacionales. No se distingue si son de derechos humanos, sociales, culturales, o tratados internacionales de orden económico, como el TLC que tenemos. Chile es el país con más tratados de libre comercio quizás en el mundo. Por lo tanto, esos tratados internacionales que nos obligan a tener métodos de resolución alternativa de conflictos a través de una corte internacional, como ¿no es cierto?, o arbitraje internacional para las inversiones extranjeras, también, en el fondo, hay críticos que el proceso constituyente chileno no es totalmente libre, porque se va a deber al respeto de esos tratados internacionales que establecen un modelo de libre mercado global neoliberal. O sea, el neoliberalismo no solo se va a poder erosionar eliminando el principio de subsidiariedad como establece don Gabriel, que por cierto ni siquiera la Constitución está establecido directamente, que se entiende de unas palabras que están ahí, pero por ejemplo el Tratado Europeo de la Constitución, el Tratado de Lisboa, en su artículo 5 establece el principio de subsidiariedad, y no podemos decir que Europa tenga déficit es una economía social de mercado. Pero ¿cómo se ve el principio de subsidiariedad en Europa? Se ve como la acción del Estado, ¿no es cierto? Se ve al revés que acá, que dejar de hacerlo. Entonces, yo quiero decir también que claro, debemos limitar el poder de los poderosos, y parece ser que los poderosos están fuera de nuestro país. Están sentados en Silicon Valley, manejan redes sociales, donde venden cosas, productos, donde movilizan sentimientos de millones de personas alrededor del mundo, y por lo tanto yo creo que debería haber un acuerdo transnacional para limitar el poder, lógicamente, de las transnacionales de la información y la comunicación, donde se ocurren las manipulaciones políticas, sociales y culturales más grandes. Pero nuestras constituciones tienen también el deber de establecer estas nuevas garantías de independencia. No se olviden también que la tecnología, nuestras nuevas constituciones van a tener que establecer neuroderechos. Los neuroderechos son la integridad de nuestros pensamientos en nuestro cerebro, que hoy día está pudiendo ser medido por escáneres de alta intensidad de la masa cerebral. Sabemos que pronto podemos incluso tener tecnología que pueda leer pensamiento, y no estoy hablando de esto como ciencia ficción, sino como investigaciones que están avanzando en esa área. Por lo tanto, garantizar también la identidad cerebral
aparte de la identidad genética, frente a la modificación de los genomas, frente, por ejemplo, a los productos que son genéticamente modificados, la identidad genética de especies, también las constituciones se van a tener que hacer cargo. Y detrás de todo este movimiento están empresas transnacionales, como Monsanto, por ejemplo, que utiliza el glifosato y que utiliza la soya modificada genéticamente y que está destruyendo el monocultivo soya gran parte de Brasil, de la Amazonía brasilera y otros países de Sudamérica. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta es muy contingente, que nuestra nueva constitución chilena va a tener que tener un capítulo de derechos y garantías para las personas y la democracia de estas transnacionales. Vamos a ver cómo lo construimos, porque también es una cuestión nueva. Otro punto que yo pondría también sería el calentamiento global. Y no lo vería tan lejano, a lo mejor como un problema del primer mundo, que es un problema para todos los mundos, porque el primero y nosotros, el tercer mundo, compartimos un mismo nicho ecológico, citando a un gran biólogo chileno recientemente fallecido, Humberto Maturana. Creo que también reconocer en las constituciones el nicho ecológico, social, cultural, va a ser también muy importante en esta línea de también entender que nuestras democracias están siendo fortalecidas por la participación en redes sociales. Yo creo que están siendo fortalecidas, pero también vemos debilidad en cuanto a la manipulación del uso de esas mismas redes sociales por elementos que quieren disociar, ¿no es cierto?, que quieren manipular a nuestra masa, al pueblo o los quereres y saberes, digamos, que se están expresando. Así que tenemos ese desafío, es así. Sí, hay un aspecto, perdón, Javier, yo hago Por una favor, pequeña profesor Gabriel. intervención, Claro. que es que me refiero a que el problemita con esto de la manipulación informativa, eso es como el COVID, eso se contagia. Entonces, como todos defendemos nuestras ideas políticas y asumimos que esa es la línea correcta, y terminamos entonces haciendo cosas por el fin que las justifica, consciente o inconscientemente, caemos en el error también de difundir noticias inexactas pero escandalosas. Esas crisis, por ejemplo, que se dieron en nuestro país hace un tiempo cuando la gente resolvió decir las universidades públicas colombianas están quebradas y si no hay una inyección de dinero, en 3 meses estarán cerradas. Así como lo estoy diciendo. ¿Y eso quiénes eran? Pues los estudiantes y algunos sectores de los profesores que se metieron eso en la cabeza. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Que requirieran más dinero, nadie lo discute. Esa es una pelea interna en todas las universidades del mundo. Pero yo, como estaba en la defensa de la universidad pública, mi línea política era esa, soy capaz de creer en una mentira porque sé que detrás de esa mentira voy a mover los corazones de los jóvenes que tienen esa sensibilidad que los adultos perdemos por las responsabilidades seguramente que vamos adquiriendo a través del tiempo. Entonces son fáciles de manipular. Un llamado y una condena de esos profesores que se dedican a ese oficio en todos los niveles educativos. Entonces hay que tener un poquito de consistencia respecto a estas cosas entre lo que pienso y lo que finalmente hago. Yo, aquí, discúlpeme que me vaya al terreno del desarrollo personal, pero hay que procurar siempre y respetar la cultura del dato. Que usted no se ponga a opinar permanentemente ni a meterse mentiras y mucho menos a tergiversar el dato a su antojo para favorecer su corriente política, que es la que debe predominar, que es la correcta. Y en eso caemos fácilmente, en especial los partidos de izquierda. Eso es un defecto de la izquierda latinoamericana, diría yo. Gracias, profesor Gabriel. Bueno, yo les tengo una propuesta. Como el proceso constituyente todavía no ha empezado, apenas están reuniendo, están haciendo todos los acuerdos. Me decían ustedes que probablemente estaría empezando en julio, propiamente, y que duraría más o menos un año. Y luego viene el plebiscito para la, digamos, para la refrendación del texto. Los invito a que tengamos otros encuentros como estos
donde analicemos cómo va ese proceso. Profesor Gabriel, usted como corresponsal permanente de la Escuela de Derecho, profesor Rodolfo, usted que nos ha acompañado muy amablemente en este primer ejercicio, sería muy interesante ofrecerle esto a nuestro público, aquí a nuestros interesados desde las redes de la Universidad Industrial de Santander, desde nuestras plataformas, para analizar y hacer, digamos, un análisis más permanente de la situación, claro, de ese proceso. Oiga, Javier, sobre todo porque hay una cosa que han planteado los constituyentes, porque usted ya se imaginará cómo estará ahí todo el mundo feliz, que todo lo que yo he pensado lo vamos a realizar. Algunos han sido muy estridentes en sus comentarios, vamos a pasarle la planadora a la derecha. La derecha fue la gran derrotada porque no lograron el 1/3 que les hubiera obligado a los demás a negociar con ellos. Todas esas historias se oyen, pero también se oye que van a iniciar canales de comunicación permanente con la ciudadanía, ¿no? Que ellos no se van a reunir en un nicho allá encerrados en 4 paredes y no se van a oír entre sí mismos. Eso me parece que es una cosa que hay que estar atentos a ver cuáles son esos caminos tan necesarios de comunicación entre la ciudadanía y los constituyentes, que por supuesto se extrapola al terreno político, los partidos políticos y los intereses de la ciudadanía, ¿no? Esa metodología sería muy interesante volver acá para mirar cómo es que los constituyentes van a dar esas discusiones, cómo se van a conectar con sus electores, en fin. Los invito entonces, profesor Rodolfo, profesor Gabriel, a que volvamos nuevamente a este ejercicio de diálogo muy ameno, muy instructivo además para todos, de la realidad chilena y por supuesto teniendo como horizonte nuestra cotidianidad en Colombia. Muchas gracias, profesor Gabriel, profesor Rodolfo. Quedan nuevamente invitados, que este sea de una vez como decimos los abogados, la notificación para seguir hablando de este tema. Ahora puede ser cuando empiece el proceso, cómo se dan las discusiones, cómo van avanzando, esa discusión tan interesante sobre los derechos, esos nuevos derechos que decía el profesor Rodolfo, incorporar en la Constitución como algo novedoso y como parte de todas las discusiones del derecho constitucional actual, etcétera, etcétera. Qué bien nos vienen este tipo de discusiones y sobre todo el mensaje de que finalmente la civilización se caracteriza porque sus diferencias, sus conflictos, los resuelven o se resuelven a través del derecho. Y eso es lo que finalmente tratamos de enfatizar y el mensaje que hay en todo el trasfondo de este ejercicio constituyente en Chile. Muchas gracias, profesor Gabriel, nuevamente. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Y bueno, una despedida. Cuando para Chile me voy. Sí, profesor Rodolfo. Quiero agradecer la invitación, Javier Alejandro, y a la universidad, a la Escuela de Derecho y Ciencia Política, porque estamos convocados a repensar este nuevo escenario mundial. Nuestras realidades están cambiando. El mundo de la universidad justamente tiene que hacer esta relación con el exterior, por así decirlo, el medio que nos rodea. Y yo creo que como va a ser muy interesante la participación ciudadana en este proceso convencional chileno, porque nos va a dar luces también para su participación en Colombia, para redirigir estas protestas sociales que van a tener que menguar y seguramente en un proceso de participación, de repensar, de cabildeo, que ese fue también un tema muy interesante en Chile, que lo podemos conversar, de una sociedad del cabildeo permanente, utilizando la tecnología, como estamos hoy día aquí reunidos en el Zoom. Así que yo simplemente quiero despedirme, disfruten su fin de semana, descansen y también nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por esta invitación, en verdad, muy agradecido. Profesor Rodolfo. Profesor Gabriel, Rodolfo, palabras de cierre. Un placer conocerlo. Espero que nos veamos pronto en algún lugar de esta bella geografía, en esta larga franja chilena.
Y yo, pues, para ser consistente con mi posición política de no al lucro y el rechazo al neoliberalismo, quiero decirle a Javier que por favor no insista en mandarme los viáticos y las bonificaciones que me ha prometido por esta charla. Ni los viáticos como corresponsal, ni las bonificaciones, ni nada de eso por esta charla, ¿no? Ya se lo he dicho repetidas veces. Usted no me va a untar a mí de dinero. Yo hago estas cosas espontánea y libremente y además con un inmenso placer. Agradezco la invitación. Espero que mucha gente, aquí veo muy pocos participantes, no sé si es por el Zoom y pueden estar oyéndonos en otras redes sociales. En el Face. En el Face, yo no manejo Face. Pero bueno, ha sido un verdadero gusto. Espero con agrado y con expectativa la nueva invitación. Seguiré preparándome, porque no me voy a quedar atrás del profesor Marconi, no faltaba más. Bueno, un abrazo. Gracias, profesor Rodolfo. Gracias, profesor Gabriel. Gracias a todos los que se conectaron en esta tarde-noche a este conversatorio. Y bueno, nuevamente volveremos sobre el tema, sobre el proceso constituyente chileno. Muchas gracias a todos en nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santa Fe. Gracias. Chao. Chao, pues, Javier.